Hoy voy a resolver otro ejercicio de gases. Esta vez es un gas húmedo porque el gas se está recogiendo sobre agua y por lo tanto va a haber una presión que va a ejercer también el agua, y para ello vamos a hacer este ejemplo que nos dice así: se recoge un gas sobre 500 mililitros de agua a 32 grados Celsius y 800 milímetros de mercurio. Calcular el volumen del gas en condiciones normales, nos dice. Y ahí tenemos entre paréntesis que la presión del vapor de agua a esa temperatura de 23 grados Celsius es igual a 21.1 milímetros de mercurio. Entonces vamos a anotar los datos y vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos 500 mililitros, un gas, un volumen 1, le vamos a llamar 500 mililitros, que se está recogiendo a una determinada temperatura de 32 grados Celsius. Y también se está recogiendo a una presión, nos dice aquí, de 800 milímetros de mercurio. Pero esa presión que estoy anotando ahí vendría a ser la presión que está ejerciendo el gas más el vapor de agua. Entonces hay que hacerle una corrección a esta presión para obtener la presión del gas. Entonces, lo que tenemos que hacer, la verdadera presión 1 va a ser igual la resta de esta presión que tengo aquí menos la presión del vapor de agua que lo tenemos aquí. Hay un errorcito en la pregunta que he elegido, no me había fijado antes, ahorita que lo estoy resolviendo me estoy dando cuenta. Aquí dice 32 grados Celsius y aquí dice 23. Vamos a hacer de cuenta que esta temperatura sea a 23 grados Celsius, porque si no fueran iguales tengo que buscar la presión de vapor de agua de tabla a esa temperatura que me da. Por el momento, como yo tengo en el dato la presión de vapor de agua a 23 grados Celsius, vamos a cambiarlo aquí la temperatura que sea 23 grados Celsius. Recuerda que en las temperaturas tienes que convertirlo a grados Kelvin sumándole más 273 directamente cuando ya está en grados Celsius. Esto nos da 296 Kelvin. Entonces aquí vamos a hacer la resta de los 800 menos los 21.1 y obtenemos 778.9 milímetros de mercurio. Esta sería mi verdadera presión. Entonces, para que quede claro esta parte, cuando tú quieras buscar la presión del gas, vas a restar la presión total menos la presión del vapor de agua. Lo voy a anotar así. Esta es la presión del gas. Esta presión del gas, como estos son los datos del gas a la temperatura que se obtuvo, entonces esto viene a ser como la presión 1 que anoté aquí. La presión total era 800 y la presión del agua a esa temperatura era ese valor. Restamos y ya tendríamos el valor de la presión del gas que estamos utilizando. Ahora veamos la segunda parte del problema. Nos pide calcular un volumen, en ese caso ya sería un volumen 2, en condiciones normales. ¿Recuerdas qué significaba condiciones normales? Que ya tenés un dato de presión y un dato de temperatura. En este caso es igual a una atmósfera o su equivalente en milímetros de mercurio, que sería 760, porque la otra presión está en la misma unidad. Y la temperatura 0 grados Celsius, equivalente a 273 Kelvin, redondeándolo, ¿no? Entonces, prácticamente estamos en el caso ahora de una ley combinada y lo único que vamos a hacer es proceder a anotar la ley combinada y resolver el problema. ¿Recuerdas la expresión matemática de la ley combinada? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. De ahí vamos a despejar el volumen 2 porque ya tengo todos los datos del 1, del 2 me falta solo volumen. Despejemos volumen 2. Esto pasamos allá, esto pasamos aquí. De esta manera nos va a quedar así.
Ahora de ahí despejo el volumen 2. Si despejo el volumen 2, presión 2 y temperatura 1 van a venir a dividir al otro lado, ¿no? Es cuestión nada más ahora de reemplazar los datos que ya tenemos, porque todos ellos son datos. ¿Cuánto vale la presión 1? Lo acabamos de calcular por acá, 778.9. El volumen 1 son 500 mililitros y la temperatura 2, que son 273 grados Kelvin. La presión 2 lo tenemos 760 milímetros de mercurio. La temperatura 1 lo tenemos por aquí, 296 Kelvin. Si tú anotas las unidades, esto está en milímetros de mercurio se va. Esto está en Kelvin y en Kelvin se van a simplificar. Solo me va a quedar la unidad del volumen, que era mililitros. Y mi resultado entonces va a estar en mililitros ahí. Vamos a hacer el cálculo correspondiente: 778.9 por 500 por 273, en el denominador 760 por 296. Hacemos esa división y nos sale un valor de 472,62 si lo redondeo a 2 decimales. Y ese será el volumen que va a ocupar en condiciones normales ese gas que al inicio, en estas otras condiciones, ocupaba el otro volumen que ya he mencionado anteriormente. No te olvides compartir con tus compañeros y amigos este video.